del espectáculo quedó completamente paralizado tras un momento que nadie esperaba presenciar en público. Las cámaras estaban listas para cubrir un evento rutinario, pero lo que ocurrió superó cualquier previsión. Gökberk Demirci apareció con una seguridad que de inmediato cambió el clima del lugar. No hubo gritos ni gestos exagerados, solo una presencia firme y decidida. El silencio que se generó fue tan intenso como revelador. Algo importante estaba a punto de suceder. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pero el impacto fue inmediato y profundo. Gökberk Demirci avanzó unos pasos, miró de frente y habló con una claridad que dejó a todos sin palabras. No buscó protagonismo ni dramatismo innecesario. Su voz sonó firme, tranquila y cargada de convicción. Cada palabra fue entendida como un mensaje directo. El ambiente se tensó de forma palpable. En ese instante, todas las miradas se dirigieron hacia Özge Yağız. Ella se encontraba serena, con una expresión que mezclaba sorpresa y entereza. No necesitó decir nada para convertirse en el centro de la escena. Su postura reflejaba calma y una seguridad silenciosa. La conexión entre ambos era evidente incluso a la distancia. El momento adquirió una dimensión inesperada. La frase pronunciada por Gökberk Demirci resonó con fuerza en el lugar. No fue una declaración improvisada ni una reacción impulsiva. Sonó como una afirmación pensada y asumida. El público entendió de inmediato el peso de esas palabras. No hubo espacio para interpretaciones ambiguas. El mensaje fue claro y contundente. Los presentes quedaron completamente inmóviles, conscientes de estar presenciando algo fuera de lo común. El silencio posterior fue tan elocuente como la declaración misma. Nadie se atrevió a interrumpir ni a reaccionar de forma exagerada. El respeto se impuso de manera natural. La escena se grabó en la memoria colectiva. El impacto fue total. Özge Yağız mantuvo la compostura en todo momento. Su mirada transmitía firmeza y una tranquilidad que sorprendió a muchos. No hubo gestos forzados ni dramatismo. Su presencia complementó perfectamente la actitud de Gökberk Demirci. Juntos, proyectaron una imagen de unidad sólida. Esa armonía fue imposible de ignorar. Gökberk Demirci no retrocedió ni intentó suavizar sus palabras. Se mantuvo firme, con una postura segura y directa. Su lenguaje corporal reforzaba lo que había dicho en voz alta. En voz alta, no buscó aprobación externa. Actuó desde la convicción personal. Esa determinación generó una reacción inmediata. Las reacciones comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos. Los comentarios surgieron incluso antes de que el evento continuara. El momento se convirtió rápidamente en el tema central de conversación. Nadie hablaba de otra cosa. El nombre de Gökberk Demirci empezó a circular con fuerza. La escena ya era histórica. Özge Yağız continuó mostrando una serenidad admirable. Su actitud reforzó aún más el impacto del momento vivido. No hubo necesidad de explicaciones ni aclaraciones. La escena hablaba por sí sola. La conexión entre ambos resultaba evidente. El público lo percibió de inmediato. A medida que avanzaban los minutos, el ambiente seguía cargado de emoción. La tensión inicial dio paso a una sensación de respeto generalizado. Muchos interpretaron el gesto como una postura clara frente a todo. No se trató de una provocación.
Fue una afirmación directa y consciente. Esa diferencia fue clave. Expertos del mundo del espectáculo coincidieron en que pocas veces se ve una declaración tan firme en un contexto tan público. La forma en que se dijo fue tan importante como el contenido. No hubo necesidad de comunicados posteriores. Todo quedó claro en ese instante. La contundencia cerró cualquier duda. El momento se sostuvo por sí solo. Özgejaus se convirtió en una figura central del relato sin pronunciar una sola palabra. Su presencia transmitía fortaleza y equilibrio. La manera en que acompañó la declaración fue determinante. No hubo exageraciones ni gestos innecesarios. La naturalidad marcó la diferencia. El público valoró esa autenticidad. Con el paso de las horas, la escena seguía creciendo en repercusión. El momento se repetía una y otra vez en distintos espacios. Cada repetición reforzaba el impacto inicial. El interés no disminuía. Al contrario, se intensificaba. La escena ya era inolvidable. Muchos coincidieron en que no se trató solo de una frase llamativa. Fue una postura pública cargada de significado. La firmeza demostrada dejó una impresión duradera. Gökberg de Mirsi mostró una faceta que pocos conocían. La reacción del público fue inmediata. El respeto se hizo notar. Özgejaus y Gökberg de Mirsi proyectaron una imagen de unidad difícil de ignorar. La escena transmitía seguridad y coherencia. No hubo contradicciones ni ambigüedades. Todo fluyó con naturalidad. El momento se convirtió en un referente. La conexión fue evidente. Finalmente, lo ocurrido dejó una huella profunda en el ambiente hacia las soluciones. Albersada et algon pero sostrano aceptarse de comparso muere. Distrase graferno el ambiente. Fue un instante que rompió esquemas y expectativas. Gökberg de Mirsi marcó un antes y un después con una sola frase. Özgejaus acompañó ese momento con una presencia impecable. Juntos, protagonizaron una escena que seguirá siendo recordada. Un episodio que ya forma parte de la historia mediática.